Daniel 8:14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces el santuario será ¿qué? Será purificado. Y estuvimos estudiando y sacamos la conclusión de que esta profecía tuvo inicio en el año 457 antes de Cristo, y justamente 2300 años después la profecía llegó a cumplirse en 1844. 2300 años justos. Sacamos la conclusión de que se cumplieron en 1844, y lo que Dios le había dicho a Daniel de que el santuario sería purificado inició en esa fecha, tal y como lo acabamos de mencionar. Estudiamos que en Daniel capítulo 8, de donde se basa la profecía, Daniel vio en una visión a un carnero y a un macho cabrío. Y vimos de que el macho cabrío, interesante, estos dos animales tienen que ver con animales que se sacrificaban en el santuario. Y vimos que uno de estos lo destruyó, el macho cabrío, derribó al carnero y su cuerno creció grandemente. Y Daniel 8 nos dice de que creció al norte, al sur, al este y al oeste, e incluso este cuerno llegó a crecer de tal manera que subió hasta el mismo cielo y derribó la verdad del santuario de Dios allá en el cielo. Este cuerno pequeño que creció, no se mantuvo pequeño, sino que crece, dice que derriba el santuario, derriba la verdad del santuario, derriba el sacrificio, mata a los santos. Y Daniel, perplejo por esto, él hace la siguiente pregunta y escucha lo que sucede allí mismo en Daniel capítulo 8. Se oyó a un santo que hablaba, y a otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y de su ejército? Daniel hace esta pregunta porque él ve que este cuerno ha destruido esta verdad, derriba la verdad del santuario, del perdón de Dios, la derriba hacia la tierra, la destruye. Y Daniel, perplejo, pregunta: ¿hasta cuándo va a durar esta visión? Y la respuesta en Daniel 8:14 es: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será ¿qué? Purificado. Y mis queridos, vimos que en Daniel capítulo 9, cuando Daniel está perplejo, no entiende la visión, capítulo 9 nos ayuda para interpretar esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. Una profecía, mis hermanos, que pocos la entienden. Daniel capítulo 9 versículo 23 nos dice que cuando Daniel estaba orando, llegó un ángel a él y le dijo: entiende pues la orden y entiende ¿qué? La visión. ¿Cuál visión? La de Daniel 8, la visión de aquel cuerno que derriba el santuario de Dios. Aquí esto es clave para todo que quiera comprender esta profecía. Necesita interpretarla partiendo de Daniel capítulo 9. ¿Y por qué? La palabra de Dios nos dice aquí: 70 semanas están determinadas, le dice el ángel a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La profecía de Daniel capítulo 8:14 de las 2300 tardes y mañanas parte su interpretación
a partir de Daniel 9:24, cuando Dios le dice a través del ángel a Daniel: 70 semanas están determinadas. En hebreo quiere decir que están cortadas. El punto de partida de la profecía de las 2300 tardes y mañanas parten de Daniel 9:14 con 70 semanas. A partir de este número, mis hermanos, nosotros podemos concluir con seguridad de que esta profecía es cierta y es verdadera. Amén. Así leímos en el versículo de esta mañana: la profecía es verdadera, Daniel 8:26, y es para muchos días. Y aquí es donde iniciamos a interpretarla. 70 semanas igualan a 490 años. Y estas 70 semanas están cortadas del número mayor, que son los 2300 años. Y mis queridos, como podemos ver en la pantalla y lo estudiamos, a partir del año 457, cuando se da el decreto de reedificar a Jerusalén, mis hermanos, pasaron 490 años desde que se decretó hasta lo que dijo Daniel, lo que dijo el ángel a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y ungir al santo de los santos. 490 años pasaron, mis hermanos, hasta el año 34, 3 años después de la crucifixión de Cristo, para cumplirse los 490 años o las 70 semanas, como el ángel le había dicho a Daniel. Mis hermanos, el número que resta son 1810 años después del año 34. Y mis queridos hermanos, 1810 años más 490 nos dan los 2300 años, y concluyó la profecía en 1844. Algo maravilloso sucedió en ese año. Partimos pues del año 457, y las 70 semanas o 490 años llegan a su cumplimiento en el año 34 después de Cristo. Y el resto de lo que falta se cumple en 1844. Ahora la pregunta es, y escuchen bien, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo? ¿Qué es la purificación que Dios le dijo a Daniel que se iba a realizar al final de los 2300 tardes y mañanas, de los 1300 años? ¿Qué es la purificación? ¿Qué es lo que está sucediendo en el cielo? Nosotros podemos ver esta otra gráfica. Voy a poner esta del año 457 antes de Cristo hasta 1844. Son justamente los 2300 años. Y podemos ver las 70 semanas dentro de esos 2300 y los eventos: la Jerusalén reconstruida, el bautismo de Jesús, su crucifixión y el rechazo del evangelio por el pueblo judío de Dios. Y ahora salen a predicar el evangelio a los gentiles. Y mis hermanos, hasta 1844, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo allá en el cielo? Pues mis queridos hermanos, muchos han intentado interpretar esto. De hecho, este movimiento que se convirtió en el movimiento del adventismo nació basado en esta interpretación de la profecía. Pero mis queridos hermanos,
Hoy quisiera indagar o profundizar un poquito más acerca de lo que es la restauración del santuario que creemos que inició en 1844. Mis queridos hermanos, la purificación del santuario que creemos que sucedió en 1844 concluirá con la segunda venida de Cristo Jesús. Para eso no hay un tiempo definido. Para la segunda venida de Cristo Jesús, para eso tenemos señales. Pero llegando a 1844 y el santuario será purificado, algo está sucediendo en el cielo que concluirá con la segunda venida de Cristo Jesús. Y eso, mis queridos hermanos, lo necesitamos comprender en su totalidad, y eso es lo que pretendo hacer esta mañana, que es la purificación del santuario. Desde el Edén, mis queridos hermanos, Dios, por el pecado, le pidió a Adán y a Eva que cubrieran su mal y que experimentaran el perdón a través del sacrificio de un cordero. La palabra de Dios nos dice en Génesis 3:21: y Dios el Eterno hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles, y los ¿qué? Y los vistió. Adán y Eva mataron a un cordero y fueron cubiertos. La verdad del primer santuario terrenal fue allí, en el Edén, donde Adán y Eva tuvieron que matar a este cordero y experimentar lo que cuesta el pecado, la vida inocente del Hijo de Dios. Continuaron edificándose altares y el sacrificio y los sacrificios. Caín y Abel, nosotros podemos y conocemos esa historia. Abraham, Moisés levantaron altares, y en el cordero se veía allí el simbolismo del perdón del pecado, que es quien es Cristo Jesús a través del cordero. Pero más adelante, para el pueblo de Israel que salió de Egipto, Dios les mandó a hacer un santuario para habitar en medio de ellos. Éxodo 25:8. Y Dios no le dijo: invéntate un santuario de lo que tú puedas imaginarte. Dios le dio un modelo del cielo, mis queridos hermanos. Dios le dijo a Moisés: mira y hazlo conforme al modelo que se te ha sido ¿qué? Mostrado en el monte. Mis queridos hermanos, en el cielo hay un santuario, amén. Y ese santuario fue el modelo. Ahora, para entender la purificación del santuario que sucedió, el cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas en 1844, necesitamos entender el santuario terrenal. En el santuario de los israelitas en el desierto estaba compuesto de tres partes: del atrio, del lugar santo y del lugar ¿qué? Santísimo. Conocemos bien esto nosotros. Habían dos servicios: había el servicio diario y el servicio ¿qué? Anual. El servicio diario. El servicio diario, mi hermano, se llevaba a cabo en el atrio. Y allí en ese atrio, en ese santuario maravilloso, Dios estaba revelándole las más grandes verdades que el ser humano necesita. Y saben, habían dos sacrificios que se hacían cada día. Se hacía el sacrificio matutino y se hacía el sacrificio vespertino. Y eso lo hacía el sacerdote. Iniciaba sacrificando y terminaba sacrificando. Y entonces se abría el santuario y estaban los sacrificios individuales por los que llegaban a pedir perdón por sus pecados. Mis queridos hermanos, se sacrificaba un cordero y la sangre de ese cordero se tomaba en un balde y el cordero era sacrificado, era quemado completamente en el altar del atrio. A ese sacrificio se le conocía como el holocausto, porque se consumía completamente todo, no se le quitaba ninguna parte a este sacrificio excepto la sangre. Y entonces el sacerdote con la sangre entraba al lugar santo
Y cuando entraba a ese lugar santo, el sacerdote hacía lo siguiente: había otro altar al terminar el lugar santo y había un velo, una cortina maravillosa. Y saben, allí llegaba el sacerdote todos los días, no podía pasar de allí, en el lugar santo. Agarraba la sangre del cordero, agarraba el incienso, y entonces movía el incienso el sacerdote y subía el humo. Y entonces él agarraba la sangre del pecador, del cordero que lo traía, que había traído el pecador, y agarraba y dejaba allí en este santuario, en este altar, dejaba la mancha de sangre. Y saben, allí quedaba la mancha de la sangre, recordando la mancha del ¿qué? Del pecado, exactamente. Quedaba registrado aquí el pecado. El pecador se le daba el perdón, se iba feliz porque Dios lo había perdonado, pero quedaba el registro del pecado allí en el altar. Y él esparcía la sangre y caía al otro lado de la cortina, en el lugar ¿qué? Santísimo. Imagínense todos los días hacer esto. ¿Cuánta sangre no había en ese altar? ¿Cómo estaban las cortinas manchadas y manchadas de sangre, recordando el pecado y recordando ¿qué? El perdón. Oh, mis queridos, pero al final, y debo de mencionar esto, la sangre, nos dice la palabra, que servía para expiar a la persona de su pecado. Para eso servía la sangre. Ahora miren ustedes aquí, el pecador llevaba el animal se le sacaba la sangre, el sacerdote llevaba la sangre al santuario y dejaba el santuario hasta cierto punto que contaminado por la mancha del pecado y el costo del pecado. Hermanos, eso era lo que se necesitaba purificar. Mis queridos, aquí comprendemos, iniciamos comprendiendo la purificación del santuario. Si vamos a comprender la purificación del santuario celestial, necesitamos comprender la purificación del santuario ¿qué? Terrenal. Y mis queridos hermanos, todo esto simbolizaba a Cristo Jesús. Todo esto simbolizaba el sacrificio de Él. Cuando Cristo Jesús fue crucificado en el año 31, mis queridos hermanos, allí ofreció su sangre preciosa. Allí Él ofreció, mis hermanos, lo que sería el mayor costo de nuestro pecado, de nuestra maldad. Nuestro pecado costó la sangre de Cristo Jesús, su propia vida. Mis hermanos, Juan nos dice, Juan 1:29, el Cordero de Dios, aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo, exactamente. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que tenemos un abogado delante del Padre. ¿Y es a quién? Es Jesucristo el justo. Ahora, el segundo servicio, mis queridos hermanos, era nomás una vez al año. Una vez al año entraba el sumo sacerdote a lo que se le conocía como el día de ¿qué? De la expiación. El día cuando se iba a limpiar por completo el santuario. El santuario había quedado manchado cuando se derramó la sangre, pero ahora se tenía que limpiar, y esa limpieza se hacía una vez al año. Mis queridos, el sacerdote entraba a este lugar. Ese día había una preparación de parte del sacerdote y de parte del pueblo. El pecador, aunque ya había salido perdonado, tenía todavía que orar y clamar a Dios para que la limpieza, la purificación fuese hecha completa. El pecador sabía que aunque había recibido perdón, su mancha del pecado estaba ¿dónde? Allá todavía en el santuario. El pecador no estaba feliz hasta que la mancha era quitada por completo.
Y mis queridos hermanos, ese día se le conocía como el día del juicio. Una vez al año, en el otoño, en octubre, se llevaba a cabo esto. Y hoy en día lo celebra el pueblo de Israel todavía. ¿Saben? Se abría el lugar santísimo y se veía el arca del pacto, los querubines hechos de oro, adentro los 10 mandamientos. Era algo precioso y se abría ahora para el sacerdote, ahora lo abría. Y allí estaba la presencia misma de Dios en esa arca. Mis queridos hermanos, el sacerdote llevaba otro bowl, vamos a decirlo así, otra cubeta de sangre. Y ahora él iba a limpiar ese santuario, ¿saben? Iba a hacer algo especial. Ahora llevaba la sangre hasta el mismo lugar santísimo. Cuando él derramaba un poco de sangre allí en el arca del pacto, mis queridos hermanos, allí recibía él la señal de que Dios había perdonado a su pueblo, de que el pecado había sido quitado completo. Y ahora podía limpiar todo el santuario lo podía limpiar y quedaba limpio, mis hermanos. Y con gozo y alegría, cuando él limpiaba y quitaba toda esa costra de sangre, ahora lo hacía con gozo y alegría. Y el pueblo estaba esperando para ver si Dios había aceptado ya había quitado todos los pecados, los registros de los pecados que habían sido confesados. Recuerda, en el cielo hay 3 libros donde quedan registrados, y hay uno donde quedan registrados nuestros pecados. ¿Sabes? Habían 2 corderos que al final, un cordero que representaba a Jesús, el carnero, y había otro cordero, el macho cabrío. El carnero era sacrificado y esa era la sangre que entraba al lugar santísimo. Pero el macho cabrío, que representaba a Satanás, fíjense lo que se hacía con él. El sacerdote andaba con unas campanas y el pueblo decía: está vivo, el sacerdote está vivo, está vivo. Y estaban nerviosos, le ponían campanas y le jalaban una cuerda, porque había sacerdotes que morían cuando ellos estaban haciendo la limpieza del santuario, porque no habían confesado un pecado ellos mismos y lo arrastraban. Imagínense, pónganme a mí una cuerda, ¿verdad? Hermanos, y salía el sacerdote y todos, gloria a Dios, gritaban. ¿Saben? Agarraban al macho cabrío, ¿y qué hacían con él? El sumo sacerdote, cuando él salía, escuchen bien, la salida del sacerdote del mismo santuario, del lugar santísimo, del lugar santo y del atrio, salía fuera del santuario completamente. El pueblo se alegraba y esto entonces sucedía: agarraban al macho cabrío y por mano de un sacerdote de los asistentes lo llevaban. Levíticos 16 dice: ese macho cabrío lo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra deshabitada, y el hombre soltará al macho cabrío por el desierto. Llevaban a ese macho cabrío que representaba a Satanás y saben, lo dejaban en el desierto. ¿Para qué? Para que muriera con todos los pecados de todo el pueblo de Israel. Cuando el sacerdote salía y veía que transfería todos los pecados del santuario sobre el macho cabrío, el pueblo se alegraba. Cuando salía el sacerdote el día de la expiación, ¿saben qué representaba? Representaba la segunda venida de Cristo Jesús, hermanos. ¿No es esto maravilloso? Que después de la purificación del santuario, ahora se ponían todos los pecados sobre ese macho cabrío y se lo mandaba al desierto. Nadie lo quería tocar, nadie quería estar asociado. El pueblo estaba alegre. ¿Por qué? Representaba cuando el pecado iba a ser quitado por completo, cuando ya no iba a haber más pecado ni maldad. Mis queridos hermanos, eso es lo que representaba cuando salía el sacerdote después de hacer la limpieza.
representaba la segunda venida de Cristo y la terminación del pecado por completo. En el santuario terrenal tenían la verdad acerca del retorno de Dios, del retorno de Cristo Jesús. Si tan solo ellos hubieran comprendido eso. Satanás, mis hermanos, cuando venga Cristo, va a quedar 1000 años aquí en esta tierra, tierra deshabitada. Satanás quedará aquí y no habrá nadie a quien él pueda más molestar. Como ese macho cabrío, ahora estará en lugar desierto, desolado. ¿Por qué? Cuando venga Cristo Jesús, la palabra de Dios nos dice, mis queridos hermanos, de que nosotros, cuando venga Cristo, su iglesia va a ser tomada, mis queridos hermanos. Vamos a ir a estar con él 1000 años. Y Satanás va a estar aquí como ese macho cabrío, solo por 1000 años, viendo la obra de su maldad. Oh, mis queridos, saben, estas son realidades. Nosotros creemos de que hay en el cielo un santuario celestial. Por eso interpretamos que la profecía de las 2300 tardes y mañanas tiene su cumplimiento en un santuario literal, un santuario que Dios mismo tiene en el cielo. Miren Hebreos 8, 1, 2 y 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Dónde? En el cielo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. No santuario terrenal, sino el santuario ¿qué? Celestial. Y la palabra de Dios continúa diciendo: ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no quién, y no hombre, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Mis queridos hermanos, la verdad del santuario terrenal es una verdad que se está llevando a cabo hoy mismo en el santuario celestial. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Amén. Y saben, nosotros creemos que la purificación de ese santuario celestial, mis hermanos, creemos cuando Daniel, Dios le dijo hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Creemos que esa obra, esa última fase, mis queridos hermanos, lo que es el día de la expiación, inició en 1844, 2300 años, justo como la profecía lo había mencionado. Ahora, ese juicio, cuando el sacerdote entraba, como lo vuelvo a repetir, mis hermanos, él entraba al lugar santísimo y él allí ante la presencia de Dios ministraba por los pecados de todo el pueblo. Miren este texto maravilloso: porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino que él mismo entró al cielo, allá en aquel santuario maravilloso, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro ¿qué? A nuestro favor. El gran día de expiación, mis queridos hermanos, creemos que inició en 1844, justamente cumpliéndose así la profecía de las 2300 tardes y mañana. Es más, en Apocalipsis 14, 6 al 7, el último mensaje antes que venga Cristo le lleva a la gente a ver la atención al santuario celestial. Dice Apocalipsis 14: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las. Mis hermanos, en el tiempo del fin, el mundo debe saber de que hay un juicio que inició allá en el cielo. El gran día de expiación inició en 1844. La obra final de Cristo como sacerdote
antes de que salga del santuario. Mis hermanos, hay esperanza para todo aquel que quiera ser libre de toda culpabilidad y de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Oh, mis queridos, Él es un sumo sacerdote y Él es un abogado allá en el cielo. Oh, mis queridos, no hay abogado en esta tierra tan recto, tan perfecto que el mismo Cristo Jesús. Amén. Y saben, eso es lo que Él está haciendo. El día de la expiación se ha estado llevando a cabo ya. Y este juicio es a favor del pueblo. No es un juicio para tenerle miedo. ¿Cuántos han tenido miedo a algún juicio en el pasado? Oh, yo nunca quisiera ir a un juicio. Ya fuimos a juicio como familia, con mis papás. Pero tuvimos un abogado tremendo, de esos que anuncian en Univisión 34. Pero saben, el abogado que no ha perdido ningún caso es Cristo Jesús. Amén. Y ese abogado está intercediendo ahora. Ese juicio ya inició y va a concluir en la segunda venida de Cristo Jesús. Pero ese juicio es a favor nuestro, tuyo y mío. El veredicto, mis queridos hermanos, es Cristo Jesús es vencedor y todo aquel que crea en Él será vencedor también. Amén. Ese es el juicio, el veredicto. Mire lo que dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de ¿quién? Exactamente. Ahora, hermanos, hoy no voy a profundizar en el juicio. Lo voy a profundizar en el siguiente sermón. El juicio de Dios tiene 3 etapas y lo vamos a ver. Y es maravilloso estudiarlo. Dice la palabra de Dios, el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Mis queridos hermanos, creemos fielmente que desde 1844 Dios ha dado inicio a este juicio. Un juicio maravilloso. Un juicio, mis queridos hermanos, que debemos de comprender aún más. Y eso voy a profundizar en mi sermón el próximo sábado. Termino con este, 1 de Juan 4:7. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del ¿qué? Del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mis queridos hermanos, este juicio hoy lo he introducido. Este juicio, el sumo sacerdote está intercediendo a favor nuestro. El cordero ha sido sacrificado y ha sido aceptado por Dios. El macho cabrío, Satanás, sabe lo que viene. Y todos los pecados tuyos y míos, si los confesamos, van a caer sobre él. Y él va a ser eliminado por toda la eternidad. Ese juicio, cuando salga Cristo, como salió el sumo sacerdote, saldrá y será un gozo y alegría para nosotros. Amén, hermanos. Cuando veamos a Cristo en gloria y majestad. Pero va a ser espanto para aquellos que no aceptan al Señor Jesús. Esta mañana yo quiero invitarte a que hoy tú y yo hagamos de ese sumo sacerdote nuestro mejor amigo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Quisiera orar en este momento, pidiéndole a Dios que al Señor Jesús estará haciendo esta administración en este juicio que ha iniciado. Mis queridos hermanos, tú y yo podamos estar en paz porque hemos confiado nuestros pecados en Él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús y sobre esto, Señor, que hemos estudiado, te ruego por favor en el nombre de Cristo que esta gran verdad pueda quedar grabada en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a confiar nuestras vidas en el sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Él lleva la sangre y la presenta delante de ti. Y pronto, Señor, muy pronto, veremos a ese sumo sacerdote salir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo veremos ver en gloria. Y yo sé, Señor, que todos vamos a estar allí. Padre, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nuestros pecados puedan ser purificados. En el nombre de Cristo lo pido. Amén.
Quisiera, hermanos, antes de concluir y antes, diáconos, tranquilos, todavía no se me muevan. Vamos a dejar de grabar, por favor.